Alabado sea Yahweh, Santos de México. Yo soy la hermana Chaneira. Él es el evangelista Childers. El apóstol Washington manda su saludo y su amor a todos los santos allá de la Ciudad de México, Pacula, Mérida, Suché, Pachuca, Peto, México y muchos más que hay por venir. El apóstol Heli también manda sus saludos y su amor a todos los santos de allá de Suché, de Peto y de todos los lugares de Morelos, a donde fueron a visitar. Greetings, Saints of Mexico. Saludos, santos de México. It's an honor to be before you once again. Es un honor de estar delante de ustedes otra vez. And my prayer is Y su oración es that we get to come together que nos juntemos juntos and allow the Word of God y dejar que la palabra de Dios to minister into our hearts. nos administre en nuestros corazones. You know, here in Arlington, Aquí en Arlington, our minds are always on you all. nuestras mentes siempre están en ustedes. And it's important to us Es importante a nosotros that you remain strong, que tú sigas siendo fuerte, that the messages that is coming forth que los mensajes que están saliendo on Facebook o que están siendo predicados por Facebook is encouraging you all los está animando a todos ustedes and also keeping you strong. y que también los está haciendo fuerte. And we know that's only brought forth through the Word of God. Y sabemos que eso solamente es traído por la palabra de Dios. Now, the word I'm going to be bringing forth tonight Ahora, la palabra que va a estar siendo predicada esta noche is going to begin out of the book of Jeremiah, va a ser del libro de Jeremías, chapter 18. capítulo 18, I'm going to start at the first verse. y vamos a comenzar en el primer versículo. Jeremiah 18, verse. And the word which came to Jeremiah from Yahweh, saying, Arise, and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my words. Then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work on the wheels. La palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Here we have the prophet Jeremiah. Aquí tenemos al profeta Jeremías, You see, Yahweh used Jeremiah greatly. y Yahweh usó a Jeremías muy grandioso. In the Old Testament, you had the prophets that delivered the word to the children of Israel. En el Antiguo Testamento tenía los profetas, quien eran la palabra a los hijos de Israel. Now here it is, Jeremiah is bringing forth the word from Yahweh, Ahora aquí es Jeremías trayendo la palabra de por medio de Yahweh, addressing the children of Israel. según los hijos de Israel. His instructions from Yahweh Estas instrucciones de Yahweh, to them was las instrucciones de Yahweh a ellos era to go down to the potter's house. de ir para la casa del alfarero. And we are taught that the potter's house is Yahweh's house. Y nosotros somos enseñados que la casa del alfarero es la casa de Yahweh. So we made it up in our minds Nos hicimos en nuestra mente to come to the house of Yahweh, a venir a la casa de Yahweh to be taught of his ways, para ser enseñados de sus maneras, to be instructed by him. para ser instruido por él. And Yahweh's going to teach us of his Y ways. Yahweh nos va a enseñar a nosotros de sus caminos. And we learned through Isaiah, the other prophet, Y aprendimos por medio de Isaías, el otro profeta, that we come to the house of Yahweh que venimos a la casa de Yahweh and we will hear words that's commanded of him. y vamos a escuchar palabras que son mandadas por él. And we know that his house, Y sabemos que su casa, the church, la iglesia, is going to be established va a ser establecida on top of the mountains. encima de la montaña. And so we come out to the house of Yahweh to be instructed. Y venimos a la casa de Yahweh para ser instruidos. Don't you realize since you've been here, you've been instructed? Pero no sabes que desde que has estado aquí has sido instruido. All of us are being instructed. Todos nosotros hemos sido instruidos. And we also learned through Isaiah that his ways are not our ways. Y también aprendimos por medio de Isaías que sus maneras no son las mismas que las de nosotros. And Yahweh's thoughts Y los pensamientos de Yahweh are not our thoughts. no son nuestros pensamientos. I had a way of thinking before I made it to the house of Yahweh. Él tenía una manera de pensar antes que viniera a la casa de Yahweh. And I believe that I was right in my thinking. Y él creyó que él estaba correcto en su pensar. I thought the way that I thought was the right way. Él pensó que de la manera que él pensaba era la manera correcta. My ways were always right in my sight. Sus maneras eran siempre correctas en sus ojos. But coming out to the house of Yahweh, Pero viniendo a la casa de Yahweh, it caused me to see my ways in a different light. lo causó que viera
sus maneras en una luz diferente. When Apostle Washington brought forth the word, Cuando el apóstol Washington predicó la palabra, he introduced Yeshua to me. él le introdució a Yeshua a él. So whenever you make it out to the house of Yahweh, Así que cuando tú vienes a la casa de Yahweh, your ways are going to be compared to Yeshua's ways. tus maneras van a ser comparadas con las maneras de Yeshua. And as Apostle brought forth the word, Y así como el apóstol estaba trayendo la palabra, I found out that my ways were nothing like the Messiah's él ways. empezó a encontrar que sus maneras no eran nada como el Mesías. And I was sadly mistaken. Y que él estaba en error. And I found out that Yahweh's ways are better than my ways. Y encontró que las maneras de Yahweh eran mejor que las maneras de él. I found out that my ways were not righteous. Él encontró que sus maneras no eran justas. My ways were not holy. Sus maneras no eran santas. There was nothing about me that was godly. No había nada de él que era santo. So I had to change my ways. Así que él tenía que cambiar sus maneras. Just like Jeremiah is saying to the children of Israel. Igual como Jeremías estaba diciendo a los hijos de Israel. Next 3 verses. And the vessel which he had made of clay was marred in the hands of the potter. So he made it again another vessel, as it seemed good to the potter to make it. Then a word of Yahweh came unto me, saying, O house of Israel, cannot I do with you as this potter? Saith Yahweh. Behold, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. Y las vasijas de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y las hizo otra, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Yahweh, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Yahweh, he aquí, yo como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. When we make it out to the house of Yahweh, Cuando tú vienes a la casa de Yahweh, the word of God is going to go forth. la palabra de Yahweh va a ser predicada And it's going to establish y va a establecer what it pleases. lo que es complacido. Otherwise, Yahweh wants you to change. En otras palabras, Yahweh quiere que cambies. When I was younger, I used to go to church a lot. Cuando él era joven, él iba a la iglesia mucho. Different churches. Diferentes iglesias. And they taught different things. Y ellos enseñaban diferentes cosas. But the one thing I learned about Pero una cosa que ellos aprendieron was that they all had one thing in common. es que todos tenían una cosa en común. They all preach about a Savior. Todos predicaban de un Salvador. But the emphasis never was on ourselves. Pero el énfasis nunca era a nosotros mismos. I was never told that I had to change. Él nunca le habían dicho en esas otras iglesias que él tenía que cambiar. They said there was one that lived a perfect life. Ellos decían que solamente hay uno que vivió una vida perfecta. See, I knew about the Messiah, Él sabía del Mesías, but I just didn't know his true name. pero no sabía de su nombre verdadero. So when I made it out to the house of Yahweh, Así que llegó a la casa de Yahweh. Apostle Washington told me that I had to change my ways El apóstol Washington le dijo que él tenía que cambiar sus maneras through Yeshua. por medio de Yeshua. See, my ways was keeping me away from my God. Sus maneras lo estaban manteniendo lejos de su Dios. My ways separated me from Yahweh. Sus maneras lo separaron de Yahweh. So there's a change that had to be made. Así que tenía que haber un cambio que tenía que ser hecho. So the Word of God caused me to look at myself. Así que la palabra de Dios causó que se viera él mismo. Because it wasn't good enough for me to claim that I knew the Messiah. Porque no era suficiente que él clamara al Mesías. But I was still in my sinful Y ways. todavía estaba en sus pecados. See, I was a liar. Él era un mentiroso. Because I said I knew of the Messiah, Porque él sabía del Mesías. but I was still in sin. Pero todavía estaba en pecados. But coming out to the house of Yahweh, Pero viniendo a la casa de Yahweh, Apostle Washington told me, el apóstol Washington le dijo, if I'm going to claim to be a follower of the Messiah, si él va a clamar y a decir que es un seguidor del Mesías, I had to deny my ways. tenía que negarse de sus maneras. And I'm going to call your attention to the book of Matthew Ahora vamos a ir al libro de Mateos, Matthew 16 Mateos 16, and verse 24. versículo 24. And it says here, Y dice aquí, then Yeshua said unto his disciples, if any man will come after me,
let him deny himself and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Del 24 al 27. Vamos a leer. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir a pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quisiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué aprovecha al hombre si ganara el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. You see, this scripture here is what I heard when I first came to the house of Yahweh. Esta escritura aquí es lo que él escuchó cuando vino a la casa de Yahweh por primera vez. See, it wasn't enough that I heard of the Messiah, Así que no era bastante que él escuchó del Mesías, but there was something that I had to do, pero había algo que él tenía que hacer which I'm still doing today. y que todavía está haciendo hoy en día. As long as I continue to follow the Messiah, Siempre y cuando él siga siguiendo el Mesías, I have to deny myself, él tiene que negarse a él mismo, because myself porque él mismo wants to get in the way every time. se tiene que meter entre medio todo el tiempo. Myself has a own way of walking. Él mismo tiene una manera de caminar. Myself has a own way of talking. Él mismo tiene una manera de hablar. I have my own ways of conducting myself. Él tiene su propia manera de cómo actuar. My first thought was, Yahweh made me this way. Su primer pensamiento siempre era: Dios me hizo de esta manera. So I felt justified. Así que se sintió justificado. I felt like it was a-okay for me to remain the way that I Se was. sintió que estaba bien que él fuera de la manera que él es. Because I was told that no man can be perfect. Porque él le habían dicho que ningún hombre puede ser perfecto. So I was alright with not trying to work on myself. Así que él estaba bien con no trabajar en él mismo. But just reading that, the last verse was saying that I'm going to be rewarded according to my works. Pero el último versículo dice que él va a ser recompensado según sus obras. So that meant that I had to think about my ways. Así que eso hizo que él tuviera que pensar de sus maneras. I actually had to put thought put thought into following Yeshua. Él de verdad tuvo que poner un pensamiento en seguir a Yeshua. It took effort on my part Se tomó un esfuerzo en su parte, as I'm following Yeshua. así como está siguiendo a Yeshua. So I had to really take heed how I was actually walking. Así que de verdad tuvo que aferrarse a lo que estaba escuchando. Because I heard Yeshua was perfect. Porque él escuchó que Yeshua era perfecto. But Yeshua told us all to be perfect. Pero Yeshua nos dijo a todos nosotros que seamos perfectos. In the 5th chapter of Matthew, En el capítulo 5 de Mateo, at the 48th verse. versículo 48. We're not going to go there. No vamos a ir ahí, I just want to touch on that briefly. pero solamente quería decir eso. So just like Jeremiah was being instructed by Yahweh Pero así como Jeremías fue instruido por Yahweh to tell the children of Israel, a decir a los hijos de Israel: can I not shape you no puedo yo moldearte according to how I want you to be? según como yo quiero que tú seas. Yeshua is saying the same thing. Yeshua está diciendo lo mismo. We have to deny ourselves. Tenemos que negarnos nosotros mismos. As we come out to hear words commanded of Yahweh Como venimos a escuchar palabras que son mandadas por Yahweh in these last days, en estos últimos días, it's important that we're being shaped by the word. es importante que seamos moldeados por la palabra. You can't just go around saying that, I have a Bible at home. No puedes ir alrededor diciendo: oh, tengo una Biblia en casa, Oh, I attend church all the time. o yo voy a la iglesia todo el tiempo, But there's no change about yourself. pero no hay ningún cambio en ti. That doesn't mean anything. Eso no significa nada. A man has to change his ways. Un hombre tiene que cambiar sus maneras. I heard words that I never heard before in my life. Él escuchó palabras que nunca había escuchado en su vida. And these words changed everything about how I walk Y today. estas palabras cambiaron todo como él caminaba. It changed the way that I love my spouse. Cambió de la manera que él ama a su esposa. It changed the way that I work on the job. Cambió la manera que él trabaja en un trabajo. How I conduct myself as a father. Cómo él actúa como un padre.
how I entreat my loved ones, Como Él trata a sus seres queridos, my family, su familia. how I entreat the ones that I hold dear to my heart. Como Él trata a los que Él mantiene cerca de su corazón. It caused me to change myself A causa que Él cambie Él mismo. because it started with my mind first. Comenzó con su mente otra vez. Primero. See, the Apostle Paul told the believers that we worship Yahweh with our mind. El apóstol Pablo dijo a los creyentes que nosotros le adoramos a Yahweh con nuestra mente. We were taught how to serve Yahweh with the mind first. Nosotros somos enseñados a cómo servirle a Yahweh con la mente primero. So Yeshua said, if any man shall follow me, Así que Yeshua dijo que si algún hombre me va a seguir, you got to deny yourself. tienes que negarte tú mismo. Have you found on your walk? Have you found on your walk has sido encontrado en tu caminar? how your mind is being attacked by Satan? ¿Has encontrado en tu caminar como tu mente ha sido atacada por Satanás? How that whenever you want to do the right thing, Como cuando quieres hacer lo correcto, Satan is there with the wrong thing, Satanás está ahí con la cosa incorrecta, saying, take this route here. diciendo, haz esto aquí. But you know that taking this route to the left is the right way. Pero tú sabes que yéndote por este camino es correcto. But Satan's saying this way is easier. Pero Satanás está diciendo, vete por este camino que es más fácil. See, it's important that we take heed to our ways. Es importante que nosotros nos aferremos a nuestras maneras. Because Satan is always attacking the mind. Porque Satanás siempre está atacando a la mente. Because he knows that we serve Yahweh with the mind. Porque sabe que nosotros le servimos a Yahweh con la mente. But as long as you got your mind made up Pero siempre y cuando tengas tu mente hecha and you got your heart established in y Yahweh, tienes tu corazón establecido en Yahweh, no man can get you off this path. ningún hombre te puede sacar de este camino. No man can deceive you. Ningún hombre te puede engañar. Because you yourself Porque tú mismo have been taught from apostle. has sido enseñado por medio del apóstol. And Apostle Washington has taught us all. Y el apóstol Washington nos ha enseñado a todos. So none of us can say that we have an excuse to sin. Así que ninguno de nosotros podemos decir que tenemos una excusa para pecar. So as long as you got your mind made up, Siempre y cuando tienes tu mente hecha, you're going to continue to follow the Messiah. tú vas a continuar a seguir al Mesías. And I want to call your attention to the book of Romans, Ahora vamos al libro de Romanos, chapter 8. capítulo 8. And we're going to start at the first verse. Y vamos a comenzar en el primer versículo. There is therefore now no condemnation to them which are in the Yeshua the Messiah, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Yeshua the Messiah hath made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, Yahweh sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Okay. You read all the way up to 4, right? Oh, three was the last one. Mhm. 3. That's fine. Ahora pues ninguna condenación hay para los que estén en el Mesías Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua el Mesías me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Yahweh envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. See, as Jeremiah instructed the children of Israel, Así como Jeremías le instruyó a los hijos de Israel, and he asked this question. él hizo esta pregunta. He said, cannot Yahweh shape Israel Él dice, ¿no puede Yahweh moldear a Israel according to what Yahweh wants of them? según como Yahweh quiere de ti? Just like how the potter was shaping the clay Igual como el alfarero estaba moldeando el barro with his own con hands. sus propias manos. See, Yahweh has taken us out of the world Yahweh nos ha sacado del mundo to reshape us para remoldearnos and to send us back into the world y para mandarnos para atrás para el mundo, to be lights in this world. para hacer luz para el mundo. Don't you realize that your walk should be different? ¿No sabes que tu caminar debe de ser diferente? Because the power is in the Word of God. Porque el poder está en la palabra de Dios. You can't do this on your own strength. Tú no puedes hacer eso con tu propia fuerza, But you can do this walk. You can do this by serving Yeshua Messiah. pero puedes hacer eso sirviéndole a Yahshua el Mesías. Allow Him to be your strength. Deja que Él sea tu fuerza.
Because you're trying to do it on your own, Porque si tú estás tratando de hacerlo solo, you are going to fail every time. tú vas a perder cada tiempo. Don't make this journey harder than it needs to be. No hagas este camino más difícil de lo que tiene que ser. Now, it's true, we do have an enemy on this journey. Ahora sí es verdad, tenemos un enemigo en este camino. Satan himself Satanás el mismo is trying to overcome you at all points. está tratando de vencerte en todo punto de tu vida. He hates you. Él te odia. And it's not necessarily you, Y no es necesariamente tú, but it's Yeshua in you. pero es Yeshua en ti. He hates everything about Yahweh. Él odia todo de Yahweh. He hates everything that Yahweh stands for, Él odia todo lo que Yahweh es. especially his children. Especialmente los hijos de él. You've had enemies in this life. ¿Tú has tenido enemigos en tu vida? I've had enemies in this life. Él ha tenido enemigos en tu vida. And you best believe I hated everything about them. Y créeme que él odia todo lo de eso. I hated the way they talked. Él odiaba cómo ellos hablaban. I didn't like the way they looked. Odiaba cómo ellos se veían. I didn't like their clothes. Como por ejemplo su vestimenta. I didn't like their house. No odiaba la casa que ellos tenían. I didn't like their family. Sus familias. I didn't like their pets. Sus animales. I didn't even like their friends. Ni se llevaba con los amigos de él. I liked nothing about them. No le gustaba nada de la persona que lo odiaba. If they liked certain sports, Si la persona que lo odiaba le gustaba un deporte if I didn't like them, y él no se llevaba con esa persona, if I didn't like the same sport, si no le gustaba el mismo equipo, then I went ahead and I liked the sport that I liked like they liked. y por ejemplo le gustaba el deporte que ellos tenían en común, But other sports I didn't like because they liked it. pero había otros deportes que no le gustaba porque a ellos le gustaban, Because I didn't like them. porque no se llevaba con ellos. And it's the same with Satan. Y es así mismo con Satanás. He doesn't like us. Él no se lleva con nosotros. But see, he tries to infiltrate the mind. Pero él trata de infiltrar la mente. There was one time I went to wash my wife's car. Había una vez que fue a lavar el carro de su esposa. And after I got almost done with getting my wife's car washed, Y después que casi terminó de lavar el carro de su esposa, inside the lobby, dentro de la oficina, I found a toy. encontró un juguete. And that toy I wanted to get for my youngest son, Ethan, Y el juguete él lo quería comprar para su niño, who is 3 years old. que tiene 3 años. And my son loves dinosaurs. Y su hijo ama los dinosaurios. It's got his whole heart. Los dinosaurios tienen su corazón completo. He loves dinosaurs. Él ama los dinosaurios. And this toy happened to be a dinosaur Y este juguete era un dinosaurio that I found. que él encontró. I was by myself. Él estaba solo. And Satan came to me Y Satanás vino and he said, "Take it." y dijo, agárralo. Nobody's around. Nadie está alrededor. I was by myself. Él estaba solo. And I was thinking about my son. Y él estaba pensando de su hijo. He would love this toy Él le encantaría este juguete. to add to his other toy. Para dinosaurs. añadirle a sus otros juguetes de dinosaurio. It'd make him smile beyond the moon. Lo va a hacer sonreír más que la luna. And our baby Ethan Y su bebé Ethan has a heart. tiene un corazón. And I want to make him happy. Y él lo quiere hacer que sea feliz. So I had to make a judgment. Así que él tenía que hacer tenía que juzgar. I wanted to make sure I did it the right way. Y él quería hacer lo correcto. Because I have my mind made up to serve Yahweh Porque él tiene su mente hecha para servirle a Yahweh. with the strength that's found through Yeshua. Con la fuerza que es encontrada por medio de Yeshua. So instead of taking the toy, Así que en vez de solamente llevarse el juguete, I went and I asked the people that work there. él fue y le preguntó a la gente que trabaja ahí. I told them that I found the toy in the lobby. Le dijo que encontró el juguete en la oficina. There was nobody there to claim the toy, No había nadie ahí para reclamar el juguete. but I wanted to know if it belonged to somebody. Pero quería saber si le pertenecía a alguien. And they went ahead and decided to keep the toy Y ellos decidieron de quedarse con el juguete. because they said that other children come to the lobby. Porque dijeron que hay otros niños que vienen a la oficina. Now, I didn't get mad and angry Ahora él no se enojó. and say, "I'm not coming back here." Él dijo, yo no voy a regresar aquí. I said, that's fine. I wanted to do it the right way. Y él dijo, está bien, yo no quiero hacer lo correcto. And so I went home without a toy Y se fue a la casa sin un juguete for my son Ethan. para su hijo Ethan.
because I want to make sure I'm not found in sin. Porque él quiere asegurarse que no es encontrado en pecado. I can't take things that don't belong to me. Él no puede agarrar cosas que no le pertenecen. So me being a bishop, Así que él siendo un obispo, me being a follower of Yeshua Messiah, él siendo un seguidor de Yeshua el Mesías, I have to make sure that I'm not found in sin. él se tiene que asegurar que no es encontrado en pecado. So when the scripture comes across to us, Así que para que cuando la escritura venga para nosotros, it doesn't matter where the Spirit goes in the Word. no importa dónde el Espíritu vaya en la palabra, I'm not going to be condemned él no va a ser condenado because I'm free, porque él está liberado, because I follow the Messiah. porque siguió al Mesías. Don't you realize when you follow the Messiah, ¿No sabes que cuando sigues al Mesías, you yourself are not condemned? tú mismo no eres condenado? So wherever Apostle Washington may go when he's preaching, Así que donde quiera que el apóstol Washington vaya donde esté predicando, or whenever these broadcasts comes your way, o cuando estas prédicas se presentan on Facebook, en Facebook, you won't be condemned no vas a ser condenado, because you have your mind made up to serve Yahweh. porque tienes tu mente hecha a servirle a Yahweh. Though nobody righteous is around, Aunque nadie justo está alrededor, though the wicked is before you, aunque los malvados estén al frente de ti, though you yourself are walking in a corrupted world, aunque tú mismo estás caminando en un mundo corrupto, you know for yourself tú sabes que por ti mismo, that you're serving Yeshua the que tú le Messiah. estás sirviendo a Yeshua el Mesías. You know how you're walking today. Tú sabes cómo estás caminando hoy en día. So wherever I may go in the Word of God, Así que donde quiera que él vaya y la palabra de Dios, while I'm before you on these broadcasts, mientras antes que vengamos aquí a estos prédicas, or maybe anybody other than myself, o cualquier otra persona en vez de él, you won't be condemned cuando sea la palabra predicada no vas a ser condenado, because you're possessing this vessel. porque estás posesando este templo. You've been taught the ways of righteousness. Tú has sido enseñado a las maneras de justicia. You know how to live a holy Tú life. sabes cómo vivir una vida santa. You've been sanctified. Tú has sido santificado. Otherwise, you've been set aside En otras palabras, tú has sido puesto a un lado to serve Yahweh. para servirle a Yahweh. So we're going to continue on to read here. ¿Ah? We're going to continue on to read. Ok, vamos a continuar leyendo. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For they that are after the Spirit do mind the things of this flesh. No, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against Yahweh. For it is not subject to the law of Yahweh, neither indeed can be. Vamos a leer de las 4 al 7. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Yahweh, porque no se sujetan a la ley de Yahweh, ni tampoco pueden. So I started off in this chapter. Así que él empezó en este capítulo Those who walk not after the flesh, diciendo que aquellos que no caminan según la carne, but after the Spirit. pero según el Espíritu. So what I mean is that when the word goes forth, Lo que quiere decir es que cuando la palabra es predicada, if you're walking according to the Spirit, si estás caminando según el Espíritu, there's not going to be any condemnation for you. no va a haber ninguna condenación para ti. Otherwise, because you're not walking after the flesh. En otras palabras, porque no estás caminando en la carne. See, the things that the flesh wants to do is about the flesh. Porque las cosas que la carne quiere hacer es cosa de la carne. So just like in that example I gave you Así que igual que el ejemplo que yo te di, concerning the toy, según el juguete, for my youngest son, para su hijo menor, since I'm walking according to the Spirit, como está caminando según el Espíritu, when the Spirit says don't steal, cuando el Espíritu dice no robes,
I found myself not condemned because I didn't steal that toy. Él se encuentra no siendo condenado porque no se robó ese juguete. Because if I had stolen the toy, Porque si se hubiera borrado el juguete, that would have meant that I'm after the flesh. si se hubiera robado el juguete, significara que estaba en la carne. I would have chosen to make my son happy Él hubiera escogido de hacer a su hijo feliz rather than walking upright and serving Yahweh. en vez de caminar correctamente y servirle a Yahweh. I would have chosen the joy that my son would have had in the toy. Él hubiera escogido el gozo que su hijo iba a tener en el juguete rather than the joy that's found in serving Yahweh. en vez de el gozo que es sentido cuando estamos sirviendo a Yahweh Through Yeshua the Messiah. por medio de Yeshua el Mesías. For the law of the Spirit of life in Yeshua the Messiah. It's verse 2. Verse 2. Verse 2. Yeah, I'm just Porque la ley del Espíritu de la vida del Mesías It made me free. me ha librado. So through the Messiah, Así que por medio del Mesías, see, because what the Messiah did for us all, porque por lo que el Mesías hizo es para todos nosotros, because he condemned sin in his flesh, porque él condenó el pecado en la carne. I can overcome my flesh Él puede vencer su carne when my flesh wanted to steal the toy. cuando su carne quiso robar el juguete. And say, I'm so grateful because through the Messiah, Y él está muy agradecido porque por medio del Mesías there's liberty hay libertad because of the Spirit of life that's found in Yeshua the Messiah. por el Espíritu que es encontrado en Yeshua el Mesías. And it talks about that the law of sin and death. Y habla de la ley del pecado y la muerte. See, without the example of Yeshua the Messiah, Sin el ejemplo de Yeshua el Mesías, none of us was able to serve Yahweh faithfully. ninguno de nosotros podemos servir a Yahweh seguramente. We couldn't offer unto Yahweh a sweet-smelling sacrifice to Him. Nosotros no le pudiéramos ofrecer a Yahweh un olor muy fragante a él. That's why we say through the strength of Yeshua the Por Messiah. eso decimos que todo lo podemos hacer con la fuerza de Yeshua el Mesías. Yeshua the Messiah's testimony was El testimonio de Yeshua el Mesías era that He always did those things that pleased the Father. que él siempre hizo esas cosas que complacían al Padre. Don't you realize what the Messiah has done for the whole world? ¿No sabes lo que el Mesías ha hecho para todo el mundo? See, it wasn't that the Messiah just came and died. No era que el Mesías solamente vino y murió. He also had the gospel with Him. Él también tenía un evangelio con él. The words that He had was the words of reconciliation. Las palabras que él tenía eran las palabras de reconciliación. That if any man was to abide by His words, Que si algún hombre era de seguir sus palabras, by the words of the Messiah, con las palabras del Mesías, they would have life in them. van a tener vida en ellos. They would be free from the law of sin and death. Van a ser libres de la vida, de la ley, de la muerte y del pecado. And see, the Apostle Paul, he's putting emphasis on what the law could not do. Y el apóstol Pablo está poniendo énfasis en lo que la ley no pudo hacer. The law that Apostle Paul is speaking about is the law of Moses. La ley que el apóstol Pablo está hablando es la ley de Moisés. See, the Pharisees and Sadducees, all they had was the law of Moses. Los fariseos y los sagiteos, todo lo que tenían era la ley de Moisés. But see, don't you realize that if you go back and you try to uphold what the law said, Pero no sabes que si vas para atrás y tratas de hacer lo que la ley dice, it wasn't able to liberate a man. no, la ley no iba a poder liberar a un hombre. You would still remain in your sins if you was to reside in the law of Moses. Todavía ibas a estar en tu pecado si eres de estar en la ley de Moisés. But see, the Apostle Paul says that the law of the Spirit of life, which is in Yeshua the Messiah, Pero, you reading the verse 2. second verse? Okay. Pero el apóstol Pablo dice que porque la ley del espíritu de la de vida en Yeshua el Mesías That's the only law that can make you free. es la única ley que te puede librar. Without this law of the Messiah, Sin esta ley del Mesías we are condemned. somos condenados. So the words that the Messiah brought Así que las palabras que el Mesías trajo was able to rejoin a man to the Father, pudieron juntar a un hombre al Padre, as what the Apostle Paul is saying in the 3rd verse. como el apóstol Pablo estaba diciendo en el tercer versículo. That's why Yahweh sent His own Son Por eso Yahweh envió a su Hijo in the same flesh that you and I have on. en semejanza carne de pecado, And for sin, He condemned sin in the flesh. y a causa del pecado condenó condenó el pecado en la carne. In the fourth verse, it says that the righteousness of the law Y el 4 dice, para que la justicia de la ley might be fulfilled in us, se cumpliese en nosotros,
who walk not after the flesh, que no andamos conforme a la carne, but after the Spirit. sino conforme al Espíritu. So what the Messiah did in the flesh, Así que lo que el Mesías hizo en la carne, which he condemned que sin in the flesh. condenó el pecado en la carne, Now he's speaking about us ahora hablando de nosotros, walking not after the flesh, caminando según la carne, but after the Spirit, like the Messiah did. pero pero tenemos que caminar según el Espíritu como el Mesías lo hizo. And in the 5th verse, it says, "For they that are after the flesh Y el 5 dice, porque los que son de la carne do mind the things of the flesh." piensan las cosas de la carne. See, if you have a carnal mind today, Si tienes una mente carnal hoy en día, what the Spirit offers us, con lo que el Espíritu nos ofrezca, it won't mean anything to you no lo vas a creer, because you're about pleasing the flesh porque a ti te importa de complacer la carne, because you have a carnal mind. porque tienes una mente carnal. See, when we come to the house of Yahweh, Cuando venimos a la casa de Yahweh, we're being instructed by the Spirit. somos instruidos por el Espíritu. And the Spirit's going to offer those things that bring forth life. Y el Espíritu nos ofrece cosas que van a traer vida. So as long as you're in the flesh, Así que siempre y cuando estés en la carne, you do mind the things that the flesh wants. sí te importan las cosas de la carne. But see, I'm walking in newness of life today. Pero él está caminando en una nueva vida hoy en día. So my mind is spiritually, I have a spiritual mind today. Así que él tiene una mente espiritual hoy en día. Therefore, I choose to walk after the Spirit. Así que él escoge de caminar según el Espíritu. And I do mind the things of the Spirit. Y sí piensa las cosas del Espíritu. And it says in the 6th verse that for to be carnally minded Dice, porque el ocuparse de la carne is death. es muerte. Otherwise, you were dead before. En otras palabras, tú estabas muerto antes. And you know why you were dead? ¿Y sabes por qué estabas muerto? Because we did mind those things of the flesh. Porque pensábamos las cosas de la carne. This flesh is all about sin. La carne es todo de pecado. Don't you realize your flesh wants to sin all the time? ¿No sabes que tu carne quiere pecar todo el tiempo? But as long as you have the mind to sin, Pero siempre y cuando tengas la mente para pecar, it brings forth death. trae muerte. And see, I want to live. Y él quiere vivir. But life is only being brought forth through Yeshua. Pero la vida es solamente traída por medio de Yeshua. So therefore, I have to have my mind spiritually. Así que él tenía que tener su mente espiritualmente. Because if I have a spiritual Porque mind, si tiene una mente espiritual, I'm gonna have life and peace. él va a tener vida y paz. And that's the life that I want today. Y esa es la vida que él quiere hoy en día. Because before I knew of Yeshua, Porque antes si él conociera de Yeshua, my mind was already carnal. su mente ya era carnal. I was already walking according to that walk Ya le before. estaba caminando según ese caminar anterior. That's why I had no life about myself. Por eso él no tenía ninguna vida del mismo. That's why I didn't care about the spiritual things. Por eso él no le importaban las cosas espirituales. Whenever the word was being presented to me, Cuando el mundo era presentado a él, my carnal mind said I can't do that. su mente carnal decía no puedes hacer eso. My carnal mind said it's impossible. Su mente carnal dijo es imposible. But then I learned of the Messiah's ways. Pero después aprendió de las maneras del Mesías. I learned what Yeshua had done for me. Aprendió lo que Yeshua hizo para él. Because he condemned sin in the flesh, Porque condenó el pecado en la carne. I had no excuse to remain in my sins. Él no tuvo ninguna excusa de seguir en sus pecados. And he goes on, it says in verse 7, it says, because the carnal mind is enmity against Yahweh. ¿Número 7? Ajá. Ok. Por cuanto los designios de la carne son enemigos contra Yahweh. Did we already read 7? Okay, let me read 7. We read through- No, wait, did we? Did we? Let me just read it 7. I'll go ahead and go through 9. No, you didn't read I 7. didn't, okay. Because the carnal mind is enmity against Yahweh, for it is not subject to the law of Yahweh, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please Yahweh. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of Yahweh dwells in you. Now if any man have not the Spirit of the Messiah, he is none of his. Vamos a leer del 7 al 9. Por cuanto los designios de la carne son enemigos contra Yahweh, porque no se sujetan a la ley de Yahweh, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Yahweh. Mas vosotros que vivís según la carne, no según el Espíritu, si es que el Espíritu de Yahweh mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Yahweh, no es de él. And see, the Apostle Paul is dealing with the mind. El apóstol Pablo está lidiando con la mente. Like I stated before, Como él dijo anterior, we serve Yahweh with the mind. nosotros le servimos a Yahweh con la mente. And the Apostle Paul is saying that a carnal mind is
enmity against Yahweh. Y el apóstol Pablo está diciendo que una mente carnal es enemiga a Yahweh. That's why you have to have your mind made up to serve Por Yahweh. eso tienes que tener tu mente hecha a servirle a Yahweh. Because having a carnal mind is the enemy of Yahweh. Porque teniendo una mente carnal es un enemigo de Yahweh. It is not subject to the law of No Yahweh. está sujeta a la ley de Yahweh. The flesh doesn't want to do what Yahweh La wants. carne no quiere hacer lo que Yahweh quiere. And he goes on to say that neither indeed can be. Y sigue diciendo, ni tampoco puede. Your flesh will always be against you Tu carne siempre va a estar en contra de ti when it comes to serving cuando Yahweh. se toma de servirle a Yahweh. But as long as you have this mind made up, Pero siempre y cuando tengas esta mente hecha, you can overcome the tú flesh puedes vencer a la carne because we serve Yahweh with the mind. porque le servimos a Yahweh con la mente. And he goes on to say that so then they that are in the flesh cannot please Yahweh. That's verse 8. Verse 8. Uh-huh. Y dice, y a los que viven según la carne no pueden agradar a Yahweh. So as long as you don't have your mind made up and you're walking according to the flesh, Así que siempre y cuando tú tengas tu mente hecha y no estás caminando según la carne, all of your ways todas tus maneras are not going to please Yahweh. no van a complacer a Yahweh. No matter what you do, No importa lo que tú hagas, as long as you don't have your mind made up, si no tienes tu mente hecha, you will never you'll never be received from Yahweh nunca vas a ser recibido por Yahweh. because your mind is not made up to serve him. Porque tu mente no está hecha para servirle. And he goes on to say in the 9th verse, Y but sigue diciendo en el 9, the Apostle Paul is saying, el apóstol Pablo está diciendo, but you are not in the flesh. pero tú no estás en la carne. See, don't you realize that the man of God No realizas que el hombre de Dios are always going to expect better things of you? siempre van a querer mejores cosas de ti. See, the Apostle Paul has gone out on a limb. Yeah, he's going out, like he's having more faith in them. El apóstol Pablo está teniendo más fe que ellos. Like he's expecting better things of Él them. está esperando mejores cosas de ellos. He's saying that they are not in the flesh. Él está diciendo que ellos no están en la carne, He said, but you're in the spirit. pero estás en el espíritu. If so be that the spirit of Yahweh dwells in you. Y si es que el espíritu está en ti, See, there's a clause there. ahí hay una pausa. He's saying that if. Está diciendo, sí se puede. See, the man of God is going to expect better things of you. El hombre de Dios va a esperar mejores cosas que ti. Because we're all taught of Yahweh. Porque todos somos enseñados de Yahweh. We know the right thing to do. Nosotros sabemos la cosa correcta And also you know the wrong thing to do. y tú sabes la cosa incorrecta. But since you've been taught of Yahweh through the apostle, Pero desde que has sido enseñado de Yahweh por medio del apóstol, the apostles are expecting better things of you. los apóstoles esperan mejores cosas de ti. The prophets are expecting better things Los of you. profetas quieren mejores cosas de ti. The evangelists are expecting better things of you. Los evangelistas esperan mejores cosas de ti. The pastors are expecting better things of you. Los pastores esperan mejores cosas de ti. And the teachers are expecting better things of Y you. los maestros esperan mejores cosas de ti. Otherwise, those that's been presented to you, En otras palabras, aquellos que son presentados a ti, that bring forth the word of God to you, que traen la palabra de Dios a ti, we're expecting better things of you. ellos están esperando mejores cosas de ti. So we know what Apostle Washington has already been teaching. Ellos saben lo que el apóstol Washington ya les ha estado enseñando. So the Apostle Paul is saying that if so be that the Spirit of Yahweh dwells in you, Así que el apóstol Pablo está diciendo, está diciendo más vosotros que no vivís según la carne, now if any man have not the Spirit of the Messiah, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. he is none of his. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. So though you've been baptized in Yeshua, Así que aunque tú seas bautizado en Yeshua, though you may have received the Holy Ghost, aunque recibiste el Espíritu Santo, and though you're dwelling with the other believers, y aunque estás con todos los otros creyentes, as long as you don't have the Spirit of Yahweh dwelling in you, si no tienes el Espíritu de Yahweh en ti, as long as you don't have your mind made up to serve si Yahweh, no tienes tu mente hecha para servirle a Yahweh, at the end of this verse it says he is none of his. a lo último de este versículo dice que no es de él. Though you say that you serve Yahweh, Aunque tú digas que le sirves a Yahweh, though you say you've been in the faith for how many years now, aunque tú digas que estás en la fe por estos años, it's not going to matter no va a importar, because the Spirit doesn't dwell in you. porque el Espíritu no está en ti. But the Apostle Paul is expecting better things. Pero el apóstol Pablo quiere mejores cosas. He started off verse 9 saying, you are not in the flesh. Empezando el versículo 9, está diciendo, vosotros no sois según la carne, But in the Spirit. pero en el Espíritu.
Saints, let us be in the Spirit. Santos, vamos a estar en el Espíritu. As long as the light is with you, Siempre y cuando la luz esté contigo, walk in the Spirit. camina en el Espíritu. Now I'm going to read 10, 11, 12. Okay. 10, 11 y 12. And if the Messiah be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of him that raised up Yeshua from the dead dwell in you, he that raised up the Messiah from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Yeshua, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yeshua el Mesías, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, sino que vivamos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. The Apostle Paul saying here in the 10th verse, if the Messiah be in you. El Mesías está diciendo aquí en el versículo, pero si el Mesías está en vosotros, The body is dead because of sin, el cuerpo está muerto por causa del pecado, but the Spirit is life because of righteousness. mas el espíritu vive por causa de la justicia. See, as long as you have your mind, as long as you have a carnal mind, Siempre y cuando tengas una mente carnal, your body is going to be dead because of sin. tu mente va a estar muerta por el pecado. See, it's best that we choose the Spirit of life. Es mejor que escojamos el espíritu de vida. Otherwise, it's better to have a spiritual mind. Así que en otras palabras es mejor que tengamos una mente espiritual. And because you choose to do the righteous thing, Es porque tú escoges hacer lo justo. life is being presented in your mortal body. La vida está siendo presentada en tu cuerpo. And it says, but if the Spirit of him that raised up Yeshua Dice, pero si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Yeshua from the dead dwelleth in you, mora en vosotros, he that raised the Messiah from the dead el que levantó de los muertos a Yeshua el Mesías, shall also quicken your mortal bodies vivificará a vuestros cuerpos mortales by his Spirit that dwells in you. por su espíritu que mora en vosotros. In chapter 6, En el capítulo 6, the Apostle Paul asked the question: el apóstol Pablo hizo una pregunta. shall we live in sin? ¿Viviremos en pecado? I'm going to get that before I butcher it. So what shall we say then? Shall we continue in sin, Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado that grace may abound? para que la gracia abunde? Yahweh forbid. Que Yahweh no quiera. And I went back to that verse just to touch on about sin. Fue para atrás para ese versículo solamente para tocar en el pecado. Because of sin, Porque por el pecado, if you're dead, si estás muerto, you have no problem with being obedient no tienes ningún problema con siendo obediente to what the Messiah wants of you. a lo que el Mesías quiere de ti. You all been to funerals before, Ya tú has ido a funerarias antes and you realize that they're dead y tú realizas que ellos están muertos because they have no more spirit. porque no tienen ningún espíritu. It's the same way with you being alive. Es lo mismo si tú estando vivo. Your flesh should be dead. Tu carne debiera estar muerta. The only way you have life is that you abide in Yeshua. La única manera que tú vas a tener vida es que si estás en Yeshua. Your ways are dead, Tus maneras están muertas. but as long as you're walking up righteously, Pero siempre y cuando estés caminando justamente, you have life today. tú tienes vida hoy en día. And the Apostle Paul is dealing with the mind. Y el apóstol Pablo está lidiando con la mente. It's best to have a spiritual mind Es mejor de tener una mente espiritual so that you can have life abundantly. para que puedas tener vida abundante. So just like as the Messiah was raised up from the dead, Así como el Mesías fue levantado de los muertos, this dead body of ours, este cuerpo muerto de nosotros, you can be raised up through Yeshua, tú puedes ser levantado también por medio de Yeshua, just like through baptism. igual
como por el medio del bautismo. You were buried with the Messiah. Fuiste enterrados con el Mesías. When he was buried, you were buried with him through baptism. Cuando él fue enterrado, tú fuiste enterrado también por medio del bautismo. Now today you should be walking in newness of life. Ahora hoy en día tienes que estar caminando una nueva vida. And your body should be quickened by that spirit. Y tu cuerpo debe ser levantado por ese espíritu. That was found also in Yeshua. Que también fue encontrado en Yeshua. That same spirit should be dwelling in you. Ese mismo espíritu debiera estar en ti. And it goes on to say in verse 12. En el 12 dice, Therefore, brethren, we are debtors. así que hermanos, somos deudores, Not to the flesh, no a la carne, and not to live after the flesh. para que no vivamos conforme a la carne. Otherwise, we don't owe this flesh anything. En otras palabras, no le debemos nada a esta carne. Even though the flesh says, I want to live. Aunque la carne diga, yo quiero vivir, We don't owe this flesh anything. nosotros no le debemos nada a la carne. We shouldn't owe any man anything Nosotros no le debemos a ningún hombre nada, but to live righteously. pero solamente de vivir justamente. But according to the flesh, we don't owe the flesh nothing. Pero según la carne, nosotros no le debemos a la carne nada. We're going to read in 13, 14, and 15. Vamos a leer 13, 14 y 15. For if you live after the flesh, you shall die. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. For as many as are led of the Spirit of Yahweh, they are the sons of Yahweh. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Yahweh, estos son hijos de Yahweh. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adoptación por el cual clamamos Abba, Padre. See, the Apostle Paul El apóstol Pablo is making it very clear. está haciéndolo muy claro. He starts off saying right here in 13 that if you live after the flesh, Él está diciendo aquí en el versículo 13, porque si vivimos conforme a la carne, you shall die. morirás. See, I want to live after the Spirit. ¿Ves? Queremos vivir conforme al Espíritu. But living through the Spirit, Más así por el Espíritu, you're going to have to mortify the deeds of the body. haces morir las obras de la carne. And in doing that, Y haciendo eso, you shall live. vas a vivir. For as many are led by the Spirit of Yahweh, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Yahweh, they are the sons of Yahweh. estos son los hijos de Yahweh. So you shouldn't want to be led of the Spirit. Tienes que querer ser guiado por el Espíritu. And you may say, how do we live, or how are we led by the Spirit? Y tú puedes decir, pues ¿cómo somos guiados por el Espíritu? I learned from Apostle Washington. Él aprendió por medio del apóstol Washington. Every time you make it out to the house of Yahweh, Cada vez que tú vienes a la casa de Yahweh, the Spirit is always leading and directing us. el Espíritu siempre nos está guiando y dirigiendo. Now you all will attest to what I'm saying. Ahora todos ustedes pueden ser un testimonio de lo que él está diciendo, That we're praying all the time. que siempre estamos orando. Because we have cares and concerns. Porque tenemos cosas importantes y cosas que queremos y que oramos. But being born again, Pero siendo nacido de nuevo, and I don't walk the same way I used to walk. ya no camina de la manera que él caminaba. Now my mind, I have it made up to serve Yahweh. Ahora su mente la tiene hecha a servirle a Yahweh. So I'm going to come out to the house of Yahweh, Así que él quiere venir a la casa de Yahweh so I can allow the Spirit to lead me para que él pueda dejar que el Espíritu lo guíe according to what Yahweh wants. según a lo que Yahweh quiere. So when I went to the book of Matthew, Así que cuando él fue para el libro de Mateos, in the 16th verse, en el versículo 16, I'm going to have to end up denying myself. él tiene que negarse él mismo So when I make it out to the house of Yahweh, para que cuando él venga a la casa de Yahweh, which we're taught is Yeshua, que somos enseñados a Yeshua, I'm going to hear the word of God, él va a escuchar la palabra de Dios. which we're taught is Yeshua. Que somos enseñados que la palabra de Dios es Yeshua. And the Spirit is being taught in the church, Y el Espíritu ha sido enseñado en la iglesia, that is Yeshua, que es Yeshua, which is received of us from Yahweh. que es recibido de nosotros a Yeshua. So therefore I'm being led of Yahweh, I'm being led of Yeshua through the Spirit of Yahweh. Así que él es guiado por medio de Yeshua, por medio de Yahweh. So therefore I can claim to be a son of God, Así que él puede decir que él es un hijo de Dios, because I'm born again. porque es nacido de nuevo. If I'm going to claim to be a son of God, Si él va a decir que es un hijo de Dios, I have to be led of Yahweh, of the él Spirit tiene of que Yahweh. ser guiado por Yahweh.
And I only read through 15, right? Yes, 15 was the last Last one. one. And it says, for you have not received the spirit of bondage again to fear. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Otherwise, the way I used to walk before, En otras palabras, de la manera que él caminaba anterior, which was a spirit of bondage, que era un espíritu de esclavitud, like which was according to my flesh, que era según su carne, what the flesh was about was sin. lo que la carne era pecado. That was a spirit of bondage Ese to era me. el espíritu de esclavitud para él. And me walking according to the spirit of bondage, Y él caminando según el espíritu de esclavitud, that was to fear again. ese era un temor otra vez. But the Apostle Paul said, but you have received the spirit of adoption. Y el apóstol Pablo dijo, pero si no has recibido el espíritu de adopción, Not bondage, no esclavitud, but we have been adopted, pero hemos sido adoptados, whereby we cry, Abba, Father. por la cual clamamos Abba Padre. So we no longer have the mind to serve sin no longer. Así que no tenemos ya la mente de servirle el pecado, But we have been adopted. pero hemos sido adoptados. The Spirit has adopted us. El Espíritu nos ha adoptado. So therefore we cry, Abba, Father. Así que podemos clamar Abba Padre. Therefore we receive help from the Father. Así que nosotros recibimos ayuda del Padre. Though I'm in this flesh, Aunque estamos en esta carne, I don't walk according to this no flesh. caminamos según esta I'm carne. being led Somos guiados by the Spirit of Yahweh, por medio del Espíritu de Yahweh, which is not the spirit of bondage. que no es el espíritu de esclavitud. I have been adopted in the spirit of adoption. Hemos sido adoptados en el espíritu de adopción. So whenever I have trouble, Así que cuando tengamos problemas, whenever I have issues or problems, cuando tengamos problemas, tribulaciones o pruebas, I pray to the Father. él le ora al Padre. I'm going to read 16 through 18. 16 al 18. The Spirit itself bear witness with our spirit that we are the children of Yahweh. And if children, then heirs of Yahweh, and joint heirs with the Messiah. If so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Yahweh, y si hijos también herederos de Yahweh y coherederos del Mesías. Si es que padecemos justamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. So the Apostle Paul Así que el apóstol Pablo is saying that the Spirit itself está diciendo que el Espíritu él mismo bears witness with our spirit da testimonio a nuestro espíritu, that we are the children of que Yahweh. somos los hijos de Yahweh. Let me put it like this. Déjame ponerlo de esta manera. When we're out there Cuando estamos allá afuera and we're amongst the wicked, y estamos entre medio de los malvados, and we're out there and we're going from day to day, y estamos ahí viviendo de día en día, I choose to do the right thing él escoge de hacer lo correcto, because I have a spiritual mind. porque tiene una mente espiritual. I don't serve this flesh of mine. Él no le sirve a esta carne de él. I'm not in debt to the flesh. Él no está en deuda con la carne. So I'm out there doing the right thing. Así que él está allá afuera haciendo lo correcto, That's according to the Spirit. que es según al Espíritu. So the Spirit that I have, Así que el Espíritu que él tiene, when I come out to the house of Yahweh, cuando sale de la casa de Yahweh, when the Spirit's being brought forth to us, lo que el Espíritu le está diciendo a él, when the Word of God goes forth, cuando la palabra de Dios es predicada, I'm gonna hear the Spirit being preached unto us. él va a escuchar el Espíritu siendo predicado, So the way that I walk that day, para que la manera que él camine ese día, or however I'm conducting o myself, de la manera que él está actuando, my spirit's gonna bear. His spirit's gonna bear witness. My spirit's gonna bear witness with His Spirit, su Espíritu va a ser testimonio para el Espíritu de él. and that is gonna say that I am a child of God. Y eso es lo que va a decir que él es un hijo de Dios. And He goes on to say in 17, Y en 17 dice, and if children, y si hijos, then heirs. también herederos. Otherwise, we're heirs of Yahweh.
En otras palabras, somos herederos de Yahweh. And if heirs of Yahweh, Y si herederos de Yahweh, then we're joint heirs with the Messiah. también coherederos con el Mesías. Don't you realize if you walk this way No sabes que si caminas de esta manera, and we're heirs of Yahweh, caminas en este camino, somos herederos de Yahweh. simply means that we're joint heirs with the Messiah. También significa que somos coherederos con el Mesías. Yeshua is our brother, Yeshua es nuestro hermano and Yahweh is our Father. y Yahweh es nuestro Padre. Therefore, that's why we cry, Abba, Father. Por eso clamamos Abba Padre. If so be that we suffer with him, Así es que padece juntamente con Él, if so be that we suffer with the Messiah, para que justamente con el Mesías seamos. that we may also be glorified together. No. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. So otherwise, we're suffering just like the Messiah suffered. En otras palabras, estamos sufriendo de la manera que el Mesías está sufriendo. So it goes on to say in 18, for I reckon that the sufferings of this present time, Dice, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, otherwise the suffering that you're going through today, significa que el sufrimiento con el que estás pasando hoy en día, if you're suffering just like the Messiah suffered, si estás sufriendo igual como el Mesías estaba sufriendo, and you're ceasing from sin, y estás alejándote del pecado, then the Apostle Paul is saying that the sufferings of this present time el apóstol Pablo está diciendo que las aflicciones de este tiempo presente are not worthy to be compared no son comparadas with the glory which shall be revealed in us. con la gloria que va a ser revelada en nosotros. So therefore, what we're going through today Así que por lo que estamos pasando hoy en día is nothing in comparison to what's to come. no se compara a lo que va a venir. Because, John has said Porque Juan dijo in 1 John, en Primera de Juan, I believe it's the 3rd chapter. Primera de Juan 3, ¿eh? Does it start with behold what manner of love? Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now we are the sons of Yahweh, and it doeth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. For every man that has his hope in him purifieth himself, even as he is pure. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Yahweh. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Yahweh y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. See, the Apostle John ¿Ves? El apóstol Juan is saying the same thing as Apostle Paul. está diciendo la misma cosa que el apóstol Pablo. I was going to say Pablo. But the Apostle John is saying that as long as we're ceasing from sin, Pero el apóstol Pablo está diciendo que siempre y cuando estemos alejándonos del pecado, we shall be called the sons of God. vamos a ser llamados los hijos de Dios. And the Apostle Paul is saying that though we're suffering in this present time, Y el apóstol Juan está, Paul, el apóstol Pablo está diciendo, aunque estamos sufriendo en este tiempo, he's saying there's nothing to be compared to which is to come. no es nada que va a ser comparado a lo que va a venir. As the Apostle John is saying here, Así como el apóstol Juan está diciendo aquí. it says that when he shall appear, Dice cuando él aparezca, we shall be like him, seremos como él, for we shall see him as he porque is. lo vamos a ver como él es. So when he shall appear, Así que cuando él se aparezca, we're going to be just like him. vamos a ser igual que él. We don't know exactly how we're going to be, No sabemos exactamente cómo vamos a ser, but we know that all this suffering right now in this present pero time sabemos que todo este sufrimiento en este día presente, is going to pay off after a while. Eso va a ser todo bien a lo último. So it's important that we have our minds made up, Así que es importante que tengamos nuestra mente hecha, that we take on a spiritual mind, que tengamos una mente espiritual, as the Apostle Paul said in Romans. como el apóstol Pablo dijo en Romanos. I'm going to read one verse here. Vamos a leer un versículo aquí I'm going to stop there. y después voy a terminar. 1 John 3 and 16. Primera de Juan 3 y 16.
Hereby perceive we the love of Yahweh, because he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. En esto hemos conocido el amor, en el que puso su vida por nosotros. En el que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. And I'm reading this verse Y Él está leyendo este versículo because it's important for us to remember what the Messiah has done for us. porque es importante que nosotros nos acordemos lo que el Mesías hizo por nosotros. It's important for us to know that Yeshua had laid down his life Es importante que nosotros sepamos que Yeshua dio su vida for his brethren, por sus hermanos. and we should do the same for our brethren. Y nosotros debemos hacer lo mismo para nuestros hermanos. We should lay down our lives for Yeshua. Debemos de dar nuestra vida para Yeshua. Just like the Apostle Paul said in Romans, Igual como el apóstol Pablo dijo en Romanos. that we should give up this life according to the flesh. Que debemos de vivir nuestra... Give up. Yeah, give up. Que debemos de dejar esta carne según la carne. Esta vida según la carne. Because we don't owe the flesh anything, Porque no le debemos nada a la carne. but to live a spiritual life. Pero solamente vivir una vida espiritual. Let's go ahead and pray. Okay, vamos a orar para terminar. Heavenly Father Yahweh, Padre Yahweh, we come to you once again, venimos delante de ti otra vez. O King of the universe, Oh Dios del universo, in Yeshua's name. en el nombre de Yeshua, Yahweh, we pray Yahweh oramos. that the brethren who's hearing this word Que los hermanos que están escuchando esta palabra receive strength, reciban fuerzas. that they remain strong, Que sigan siendo fuertes. and that they get stronger in Yeshua, Y que se pongan más fuertes en Yeshua. and that we can do nothing without Yeshua, Y que no podemos hacer nada sin Yeshua. but the right thing Pero lo correcto. through Yeshua. Por medio de Yeshua. And Father Yahweh, we pray for all those that are sick and Y afflicted, Padre Yahweh, oramos por todos los que están enfermos y afligidos. and we pray also Y oramos también that those that travel to Mexico, que aquellos que están viajando a México, that you continue to use them, que tú continúes a usarlos. continue to strengthen the brethren, Que tú continúes a darle fuerza a los hermanos. and that you continue to be with us Y que continúes a estar con nosotros in this work in Mexico. en este trabajo en México. We pray for those that's in Pacula. Oramos por aquellos que están en Pacula. We pray for those that's in Mexico City. Oramos por aquellos que están en Ciudad de México. And we also pray for those that are in Suche Y también oramos por aquellos que están en Suche. and those in the surrounding areas. Y aquellos en las áreas que los rodean. And we pray for all those that are here Oramos por todos aquellos que están aquí. and also those that are remaining in Lubbock. Y aquellos que todavía están en Lubbock. We thank you, Yahweh, Te damos gracias, Yahweh. and we love you, Y Yahweh. te amamos, Yahweh. And all these things we ask in Yeshua's Y name. todo esto pedimos en el nombre de Yeshua. Amen. Amén. Alabados sea Yahweh, santos. Acuérdense que si tienen algunas preguntas, siempre nos pueden mandar mensaje con las preguntas. También si quieren saber a qué ciudades hemos visitado y todos siempre yo las nombro al principio, que es Suche, Pacula, Pachuca, Ciudad de México, estuvimos en Mérida y también vamos a ir a la área de Cancún esta próxima vez que vamos en abril, y no podemos esperar a verlos a todos y tener un buen tiempo con ustedes.